tarde de hoy para hablar sobre las empresas familiares, el legado familiar y cómo preservarlo. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Cuáles son los resultados de los últimos estudios que se han realizado al respecto? Lo vamos a conversar a esta hora. Bienvenida a Globovisión. Hola, buenas tardes, encantada de estar contigo. Bien, me gustaría comenzar hablando sobre los últimos estudios que se han realizado sobre la materia. ¿Cuáles son los resultados que han arrojado? Entendemos que el último estudio se realizó hace aproximadamente 2 años y quería saber cuál es el resultado que tienen hoy día el tema de las empresas familiares y posteriormente me gustaría avanzar sobre cómo está el caso en Venezuela. Ok, perfecto. El estudio, fundamentalmente, el más reciente, fue realizado entre septiembre y noviembre del año pasado, que es precisamente el que aborda el tema de legado. Okay. Legado en las empresas familiares, entendiendo el legado como un conjunto de activos tangibles e intangibles que caracteriza particularmente este tipo de firmas. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de trascender en el tiempo, se trata de transmitir a siguientes generaciones y perdurar. Este estudio además se enmarca estrechamente relacionado con el ámbito de la sostenibilidad, es decir, con todo lo que tiene que ver con ESG, toda la preocupación por el ambiente, por los temas de gobernanza y por los ámbitos sociales. Lo que consigue el estudio de manera muy marcada es que aquellas organizaciones familiares que tienen un legado muy sólido, conformado además por 4 ámbitos: el biológico, el que tiene que ver por supuesto por los genes, por el número de generaciones, el material que tiene que ver con todos los temas activos físicos, etcétera, pero también el social que nos vincula con la comunidad y por supuesto el que nos da identidad, el que nos hace compartir valores. Ese tipo de organizaciones que tienen un legado sólido de esas 4 combinaciones tienen mejores resultados financieros en un 43%. Tanto en Asia como América del Norte, como en Europa y América Latina. Pero no solamente eso, sino como otro gran hallazgo muy importante, muestra que el 53% de aquellas firmas familiares que tienen un legado sólido son como mucho más responsables en el ámbito social, en el ámbito ambiental y con todo lo que tiene que ver con gobernanza. Ahora, esos resultados que hemos visto, ¿cuál es la razón para que esto sea así? ¿Es un tema de tradición de lo que se viene haciendo y que se tiene una experiencia sobre el manejo de este tipo y la sensibilidad que esto tiene para la comunidad en la que hace vida tu empresa? ¿O tiene que ver con una adecuación a lo que han sido los cambios que ha estado dando en la estructura empresarial, corporativa y todo lo que tiene que ver con liderazgo? Yo diría que es una combinación. En el caso de las empresas familiares suelen ser socialmente más responsables porque ellas hacen vidas en determinadas comunidades. Y además recuerda que para ellos ese relacionamiento es parte de su propia identidad. Es decir, la marca, el apellido, es lo que le permite además hacer otros negocios. O sea, el tema, por ejemplo, del legado social tiene que ver precisamente con el capital social. Entonces, es una combinación. Y también, por supuesto, la adecuación. Sobre todo cuando... Y esa pregunta es súper interesante, porque el legado no es algo estático, sino que va cambiando de generación en generación. Entonces, las generaciones más jóvenes, en efecto, están mucho más preocupadas por esos temas y por eso hacen mucho más énfasis en legados que tienen que ver con identidad y temas sociales, más que con el ámbito biológico y material, que está mucho más asociado a las generaciones precedentes. Entonces, es una combinación. Efectivamente, es algo que hemos visto recientemente y cuando hablamos de cambios generacionales en empresas, también hay un tiempo, hay una permanencia de esa empresa y quizá hacer esos cambios en esas estructuras que quizás son muy rígidas en un principio pueden generar incluso diferencias dentro de la organización. ¿Cómo hacer para hacerle entender a esas viejas o a las anteriores generaciones, para no decirle viejas generaciones, a las anteriores generaciones que hay que evolucionar en la forma de hacer negocios? Bueno, también es una extraordinaria pregunta, porque la clave es que si no lo logras, no sobrevives en el tiempo. Por eso el legado se conecta con la palabra sostenibilidad y trascendencia en el tiempo. Y de hecho es el puente entre las generaciones, porque esa mutación y ese cambio es lo que le va a dar la flexibilidad, la resiliencia, la agilidad a la organización. Una cosa que también tiene el estudio que me encantaría compartirlo, es que ellos muestran como una tipología, mezclando
un driver muy importante para el tema del legado, que es precisamente lo que se llama el potencial transgeneracional en materia de emprendimiento. Cuando tú mezclas esa variable con el legado, tienes como 4 tipologías. Tienes una tipología que es la de preservación. Yo recibo un legado muy importante, pero no tengo el espíritu emprendedor entre las generaciones, solo lo preservo. Luego tengo el estático. El estático es bajo en ambos casos. Luego tengo el evolutivo, que es precisamente algo que tengo un legado pequeño, casi siempre asociado a firmas familiares en sus etapas iniciales, pero tengo un espíritu emprendedor entre generaciones muy elevado. Y luego tengo el dinámico. El dinámico es justamente el que potencia el legado con esa capacidad o ese espíritu emprendedor intergeneracional, ¿no? Y a eso es un poco donde apunta el estudio, como para hacerte ver que tú tienes que evolucionar, porque si te quedas con un legado estático o preservas el legado, tienes muchísimas probabilidades de no ser sostenible en el tiempo. Efectivamente, y eso es algo que deben entender esas empresas familiares. Ahora, cuando ese legado no está en manos de alguien que generacionalmente lo obtuvo, sino termina quedando en manos de un tercero que ha venido evolucionando en la empresa, pero que biológicamente no pertenece a ese grupo familiar. Ok, cuando es un empleado no familiar, como nosotros llamamos en la jerga. Bueno, eso es muy interesante porque el legado trasciende al tema sanguíneo, porque es el propósito de la organización, es lo que le da vida, la que la orienta. Entonces, eso perfectamente puede alinear incluso a los empleados no familiares y, de hecho, un tema muy importante en el caso venezolano es que 2 elementos fundamentales del legado es la preocupación por el ambiente y el tema del manejo con nuestros colaboradores, ¿no? Que hace como mucho sentido en el caso venezolano por las circunstancias país, pues, ¿ok? Entonces, fíjate que si realmente el legado es fuerte, eso implica que la propia organización está alineada con ese propósito. Efectivamente, entonces eso te habla de crear esa identidad, que has logrado crear una identidad con tu trabajador y has logrado crear una identidad como que fuera propio, te duele, como si fuera parte de tu vida. Vamos a hacer la pausa y al regreso me gustaría consultarle respecto al caso venezolano, esas empresas o familias que hoy día, o empresas que hoy día llevan ya 4 o más de 4 generaciones al mando de un negocio y han logrado escalarlo y evolucionarlo en el tiempo. Vamos a hacer la pausa.